Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, Salomón, por tu amable tiempo, tu disponibilidad y también a todas esas personas que escuchan las palabras sabias de lo que tiene Salomón para aportar referente a lo que es la espirulina y sus beneficios. Bueno, en esta ocasión es un tema súper importante y lindo a la vez, porque es la espirulina una respuesta ante los medicamentos y una posibilidad también para regenerar lo que son los órganos. Y ahora que lo estoy pensando, hasta lo que es el sistema linfático y la sangre. Es decir, a mí me ha maravillado enormemente la capacidad que tiene la espirulina para cuidar la sangre y que en la sangre es donde se encuentra el alma. Muchísimas gracias, Salomón, y gracias por estar aquí. Gracias, Claudia. Efectivamente, hoy tenemos un tema muy interesante y seguramente todos pues conocemos o nosotros mismos a veces llegamos a tomar una serie o grandes cantidades de medicamentos o conocemos a personas, seres queridos que pues desafortunadamente tienen que estar tomando medicamentos, inclusive a veces de manera continua. Hay quienes los toman de por vida. Y bueno, pues esto tiene que ver con nuestros estilos de vida y pues a veces conforme más nos vamos acercando a la adultez, a la vejez, pues tomamos más medicamentos y lo que hay que saber es que, bueno, pues efectivamente los medicamentos tienen un mecanismo de acción y tienen principios activos que van directamente hacia lo que, pues, lo que se quiere evitar. Por ejemplo, si es un antibiótico, pues va a ir directamente contra la vida de algunos microorganismos como bacterias u hongos, o si es un antipirético, pues es un medicamento que va a ayudarnos a bajar la temperatura, o un analgésico a eliminar el dolor, o un antiinflamatorio a disminuir los índices de inflamación, etcétera. Y bueno, pues en general el tema con los medicamentos es que están hechos para ir al efecto, ¿no? O sea, tenemos dolor, pues entonces nos quitan el dolor, tenemos inflamación, quitan la inflamación, pero no necesariamente van a la causa. Esto es importante saberlo porque a veces pues nos resuelven el corto plazo, pero no tanto el largo plazo y por eso mucha gente pues tiene dolor de cabeza y no se pregunta realmente cuál es la causa del dolor de cabeza y simplemente lo que quieren es quitarla y bueno, pues utilizan analgésicos para quitarse ese dolor de cabeza, pero no necesariamente atacaron la causa, o sea, están atacando el efecto que es el dolor, pero la causa podrían ser mil cosas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que sucede con los medicamentos es que aparte de este principio activo, todos los medicamentos tienen efectos secundarios porque están hechos en laboratorios, están hechos de manera tal que muchos de sus componentes se tienen que usar para, ahora sí que para conformar el medicamento, pero cuando llegan a nuestro organismo, estos componentes pueden ser dañinos o pueden pues tener algunos efectos negativos en nuestro cuerpo. Entonces, hay tres órganos principalmente que son los que se van a dedicar a eliminar los efectos negativos de los medicamentos, que son el hígado, los riñones y la piel. Pero estos tres órganos pues no lo pueden hacer solos y muchas veces se ven rebasados por los efectos secundarios de los medicamentos y entonces empezamos a tener problemas a nivel de hígado, a nivel de riñones o a nivel de la piel. Entonces hoy vamos a hablar de cómo actúa la espirulina. Cuando nosotros consumimos espirulina, las ventajas que tiene, especialmente cuando estamos tomando algún tipo de medicamento. Porque fíjense que hace poco en la Universidad de París se hicieron algunos estudios muy interesantes porque
Bueno, ya se ha sabido que la espirulina como microalga es como una esponja que cuando crece en el agua, donde se cultiva y donde se cosecha, atrae prácticamente todas las sustancias que hay en el agua, las llama, las jala, las atrae, las concentra en su interior y de esta forma se hace un alimento sumamente completo porque tiene una capacidad para atraer, por ejemplo, sales minerales y otros elementos que los va a convertir en nutrimentos. Pero esto es un dato muy importante porque en la Universidad de París se dieron cuenta que ya cuando nosotros utilizamos la espirulina y la comemos, este mismo efecto, o más bien similar, sucede en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos tomando un medicamento y consumimos espirulina, la espirulina se va a pegar a este medicamento, lo va a acompañar desde el momento en que ingresa el medicamento, la espirulina va a estar como muy atenta a acompañar al medicamento en su recorrido. Entonces, lo que se ha visto en estos estudios es que la espirulina hace que el medicamento llegue más rápido al lugar donde tiene que actuar, al lugar de acción, y lo lleva, lo acompaña, y además de que lo lleva y lo acompaña, una vez que el medicamento hace su efecto, la espirulina sigue trabajando y va a acompañar al medicamento hasta que salga de nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de la vía como se vaya a eliminar el medicamento, que ya dijimos que puede ser por hígado, puede ser por los riñones o puede ser por la piel, la espirulina va a estar ahí acompañando a este medicamento para que no cause los estragos tan graves y que sea mucho más fácil para nuestro organismo liberarse de los efectos secundarios que pueden tener los medicamentos. Entonces, esto es muy importante porque eh, son dos aspectos, ¿no? El primero, que la espirulina va a hacer que el medicamento llegue más rápido al lugar de la acción y por otro lado, que la espirulina lo va a seguir acompañando hasta su eliminación de nuestro organismo y esto nos va a ayudar en mucho a mejorar nuestra calidad de vida cuando tenemos que tomar medicamentos. Pero esto no es todo, porque también se sabe que la espirulina es uno de los alimentos ideales en la regeneración celular. Es decir, también se conoce que los medicamentos por lo general llegan a ocasionar la muerte de muchas células se llegan a dañar por la presencia de los medicamentos y entonces lo que va a hacer la espirulina es pues aumentar la capacidad de regeneración de las células, ya que es un alimento sumamente completo. Entonces, este es otro aspecto importante a tomar en cuenta cuando tomamos medicamentos. Pero resulta que eso no es todo, porque también se ha visto que la espirulina cuando se consume de manera regular, la espirulina ayuda también por tener prácticamente todas las vitaminas y todos los minerales, ayuda a mantener muy bien nutridas a las células de nuestro cuerpo y esto hace que, por ejemplo, los niveles de inflamación los podamos controlar de una manera muy adecuada, lo cual va a beneficiar al sistema inmunológico. Entonces, durante la toma de pues, medicamentos, hay que también tener esta consideración. Ahora, el otro punto importante es que hay que recordar que la espirulina también es uno de los alimentos que más promueve la regulación del sistema inmunológico. Y ya sabemos que el sistema inmunológico pues es el sistema de defensa del cuerpo, es el sistema que va a estar al pendiente de todo lo que sucede con el exterior y cómo el exterior puede afectar hacia el interior de nuestro organismo. Y aquí quiero mencionar las dos maneras como trabaja el sistema inmunológico. La primera se le conoce como inmunidad celular, que esto significa que el sistema inmunológico va a producir
células que son células de defensa. Es como un ejército que el sistema inmunológico se encarga de estimularlo. Cuando se requiere, vamos a empezar a producir una gran cantidad de leucocitos, que son las células blancas de la sangre, en todos sus tipos: linfocitos, macrófagos, basófilos, etcétera. Todo lo que sean células de defensa que nos van a ayudar a contraatacar la situación que se esté presentando. El siguiente tipo de acción es la inmunidad, que se le llama inmunidad humoral, que esta tiene que ver con la producción de anticuerpos. O sea, estos anticuerpos son proteínas que produce el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico es súper específico y tiene la capacidad para producir un anticuerpo para cada sustancia extraña que entra a nuestro organismo, que se les conoce como antígenos. Entonces, por ejemplo, si tuvimos contagio con una bacteria, ese es un antígeno y vamos a producir los antígenos para esa bacteria. Pero si fue un hongo, igual. O si fue una célula cancerígena, lo mismo, vamos a producir los anticuerpos para contrarrestarla. O si fue algo, una toxina o pues cualquier tipo, una espora, cualquier tipo de situación que genere un antígeno, nuestro sistema inmunológico va a poder producir un anticuerpo que se va a unir a ese antígeno para eliminarlo. Lo interesante es que la espirulina, por un lado, activa la inmunidad celular porque ayuda a que se produzcan mayor cantidad y calidad de células, como estos linfocitos o macrófagos, o todas estas células blancas. La espirulina va a ayudar a que se produzcan de manera más efectiva. Pero al mismo tiempo, recordemos que la espirulina es uno de los alimentos con mayor contenido de proteína, y que la proteína de la espirulina está formando cadenas muy cortitas de aminoácidos. Por lo tanto, es una proteína que se va a digerir muy rápidamente, de manera muy fácil, y va a poder tener disponibles los aminoácidos en nuestro cuerpo, en la sangre, especialmente en el hígado, que es el órgano que se va a encargar de sintetizar las proteínas para formar anticuerpos. Entonces, gracias a los aminoácidos de la espirulina, podemos formar más rápidamente estos anticuerpos. Entonces, resulta que cuando estamos ante alguna enfermedad y estamos tomando medicamentos, cualquiera que sea el medicamento, la espirulina va a ser de gran ayuda para fortalecer nuestro organismo y devolvernos la energía que muchos de estos medicamentos nos quitan. Y por último, quiero mencionar que también se ha reportado mucho en la literatura médica que la espirulina no tiene efectos secundarios. Es uno de los alimentos más nobles que hay en la tierra. Su nobleza y su no toxicidad se compara con la de las frutas, que son los alimentos más amigables para el ser humano. Entonces, la espirulina está en la clasificación de las frutas cuando se refiere, por ejemplo, yo puedo tener un ayuno en el que durante una semana viva de puras frutas, y esto es totalmente válido, y podría estar comiendo, por ejemplo, todo el día papaya, y no solo no me va a pasar nada, sino que voy a limpiar mi cuerpo. En cambio, por ejemplo, si ponemos el ejemplo del huevo, y yo quiero comer todo el día huevo, pues voy a tener problemas de colesterol, de toxinas, y es uno de los alimentos que no es tan noble y que va a ocasionarme problemas en la salud si lo como en exceso. Entonces, la nobleza tiene que ver con la posibilidad de que comamos los alimentos en exceso, como las frutas y verduras, y que no solo no nos causen daño, sino que nos causen beneficios. Entonces, lo mismo pasa con la espirulina. Mientras más la comemos, más beneficios podemos tener. Al contrario, por ejemplo, de alimentos que son sumamente nocivos, como los mariscos o los embutidos o las carnes rojas, que si comiéramos de más, pues vamos a resentir inmediatamente los problemas. Entonces, la espirulina además es un alimento muy noble, por eso se puede consumir desde los recién nacidos, después de la lactancia, lo pueden consumir las mujeres embarazadas,
y lo pueden consumir también nuestros adultos mayores, jóvenes, amas de casa, empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, es un alimento muy versátil y que nos va a ayudar a reforzar nuestro organismo, especialmente cuando estamos tomando medicamentos, por todas estas razones que acabamos de comentar. Entonces, acompañemos nuestra vida con espirulina y vamos a tener directamente estos beneficios, ¿no? Entonces, esto es lo que hoy queríamos compartirles para que lo tomen en cuenta y que pues avisen a todos sus seres queridos que sepan que estén tomando algún medicamento, algún antiinflamatorio, algún analgésico, antipirético, que estén tomando algún medicamento para algún tipo de cáncer o algún antibiótico, antivirales. Cualquier tipo de medicamento va muy bien con espirulina y la espirulina va a contribuir a mejorar el funcionamiento de este medicamento y a que lo podamos eliminar de manera más eficiente y más rápida. Muchas gracias. Gracias, Salomón. Realmente es muy interesante lo que tiene la espirulina, que un doble ganar, porque tanto colabora para que ese medicamento llegue a donde tiene que llegar y ese medicamento haga su función, y los residuos que genere el medicamento los depure el cuerpo, porque ese es el detalle, que como es, la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, si entra un medicamento que genera residuos, el cuerpo tiene que desecharlos. Y la espirulina es un buen aliado para que esos desechos se puedan depurar y que colabora también en el sistema linfático. El sistema linfático es el encargado de limpiar como todas las toxinas, todas las cosas que no requieren, y la espirulina colabora en esto también. Está impresionante que esta investigación venga de París, Francia. Claro, porque... Sí, los franceses han sido de los pueblos que más han investigado a la espirulina, que más la conocen, y ellos pues están en la vanguardia de cultivo, cosecha de microalgas y toda la investigación que se hace con ellas, especialmente con la espirulina. Oh, qué privilegio. O sea, agarraron la espirulina, que es mexicana, y la están investigando. Sí, recordemos que México, en su momento, obviamente antes de la llegada de los españoles, la espirulina era muy común acá, pero después, ya con la conquista y luego en la época de la colonia, nos fuimos olvidando de la espirulina. Y en Europa, especialmente los franceses, mantuvieron la tradición de consumir espirulina. Y México, cuando redescubrió la espirulina en el lago de Texcoco, recurrimos a los franceses para que nos dieran la tecnología y nos dijeran cómo hacerle para mejor aprovecharla. Entonces, sí, Francia es uno de los países que más le ha dedicado en los últimos tiempos a la espirulina. Qué interesante, Salomón, porque hasta apenas me sé esta parte de la historia. O sea, sabía perfectamente que se rescató la espirulina del lago de Texcoco, pero no que, o sea, me faltaba esta parte de la colaboración de los franceses. Claudia, tenemos que hacer un programa de la historia de la espirulina. Claro. Okay. Anótalo. Sí. Pues esa sería la próxima propuesta, como tejer toda esta parte de la historia de la espirulina, que claro que es el origen, de dónde viene. Claro, es que es muy importante saber qué estamos consumiendo y de dónde viene y qué ha pasado con ella en la historia. Pues te propongo que esa sea la próxima charla para grabar y que, claro, que conectes como toda esta parte sutil, porque se me hace re lindo. Digo, qué amables los franceses por cuidar la cultura mexicana. Así es. Y que hayan aportado para la creación de la tecnología, y que gracias a eso, pues ahora tenemos la espirulina pues accesible.
La parte de que esta espirulina la pueden consumir mujeres embarazadas, niños, y de verdad que te va a mejorar muchos sistemas, pero principalmente te va a mejorar tu sangre, y eso es buenísimo. Entonces, porque la sangre son todos tus fluidos, y también te va a colaborar para mejorar tu movilidad, porque yo he conocido gente que gracias a la espirulina también recupera la movilidad en los ligamentos, porque tiene también la habilidad de regenerar riñones y regenerar los órganos. Por ejemplo, el hígado se regenera cada 2 años. Entonces, también es algo que ya lo he mencionado y lo voy a decir. La espirulina la puedes consumir de forma ilimitada porque realmente es un alimento. Y en la cultura mexicana era muy similar a comer maíz. Es decir, aquí en México comemos todos los días tortilla y nuestros antepasados pues consumían la espirulina, consumían la tortilla y es como una base de la alimentación. Entonces, no hay una restricción como tal de dejarlo para consumir, es totalmente diferente, que lo implementes más en tu vida y que sea como parte de tu alimentación cotidiana. Bueno, completamente de acuerdo. Pues entonces estás cordialmente invitado a hablar de la historia de la espirulina y quiénes son los que han colaborado para que esto sea posible y que siga existiendo. Así pues bueno, es, la historia y el origen de la espirulina. Excelente. Buenísimo, me encanta la idea. Pues estamos en contacto y agradezco a todas estas personitas que ven estos videos, que los comparten y que valoren lo que reciben de la espirulina. Y son muchas bendiciones. Me despido. Chao. Gracias.